Hola, qué bueno que me da un gusto y hoy nuevamente que nos encontremos, como es verdad, estar conectado con Jesús. Me da mucha alegría el saber de que tú, verdad, quieres aprender más de la Biblia y que sobre todo quieres que Dios sea el que nos dé el entendimiento y sabiduría para nuestro tema de hoy. Sabes que nuestro tema de hoy es muy especial, es tan especial de que vamos a encontrar la verdadera religión, o sea, la verdadera iglesia que Dios ha dado y que es allí donde usted y yo debemos de estar. Así que para comenzar vamos a orar porque es necesario que hoy prediquemos la palabra de Dios y es necesario que hoy entendamos verdaderamente en cuál de las iglesias yo tengo que estar. Así es que espero, verdad, que te sientes cómodo donde esté y que sobre todo que sepas muy bien de que Dios solo quiere hablarte y de que Dios quiere que tú estés en el camino de la verdad y de la vida. Quiero decirte también, verdad, que te suscribas al canal. Vamos a ver las páginas que estamos usando también para que también tú ahí, verdad, te suscribas y que podrás ver esta programación y también invitar a tus amigos, familia y etcétera, ¿verdad? Vamos ahora para comenzar en este tema, en este momento. Amante y buen Padre que estás en los cielos, queremos que tu Espíritu Santo nos aclare bien nuestras dudas, que sea tu palabra en este momento bendiciéndonos. Gracias por esa oportunidad que tú nos regalas de ir a tu palabra y que queremos, Padre, de que tu poder se manifieste en nuestras vidas y que toda duda, Señor mío, sea verdad, esté aclarada a través de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, el tema de hoy es ¿por qué hay tantas dominaciones? Y a lo mejor tú te has preguntado si alguna vez existe, o sea, si alguna vez, ¿cómo te puedo decir? ¿Pensaste si existe Dios? ¿O pensaste que si hay una Biblia? ¿O pensaste que hay un Jesús? ¿Verdad? Y también, ¿por qué hay? Y la pregunta sería, ¿por qué hay tantas diferentes dominaciones? Hay cientos, ¿verdad?, alrededor de ellas. Hay muchas alrededor de ella. En realidad alrededor de este mundo. Pero las personas, quiero que leamos junto esto, que dice que la persona promedio está desconcertada por este conjunto confuso de iglesias. ¿Realmente? O sea, nuestros amigos y hermanos, algunos no comprenden por qué hay un Dios, una Biblia y un Jesús. Pero ¿hay miles de iglesias diferentes? Sí las hay. Una pregunta que uno se hace acerca de estas iglesias es: ¿cuál es la iglesia correcta? ¿Verdad? ¿O alguna vez también te has preguntado cómo puedo encontrar la verdad? Aquí está un secreto. No vayas, hermanos y amigos, a la iglesia para averiguar cuál es la verdad. Ve, escúchame bien, ve a la Biblia para averiguar cuál es la verdad. Luego encuentra una iglesia cuya enseñanza vaya en armonía con la Biblia. ¿Te das cuenta? Así tiene que ser. O sea que si tuvieras que buscar las enseñanzas que tiene cada iglesia, tendrías que pasar por todas miles de dominaciones. Eso tomaría la vida eterna y al final, ¿verdad? Probablemente todavía quedarías confundido por tantas declaraciones contradictorias que hay. Así que no vayas a la iglesia para descubrir cuál es la verdad. No vaya, en otras palabras, ¿verdad? Ya te dijimos cómo debemos de hacerlos. Y vamos al libro a la profecía bíblica. Revela claramente en el libro de Apocalipsis la razón por la que existen tantas dominaciones. O sea, hermanos y amigos, que Dios ha revelado de manera especial en el libro de Apocalipsis las respuestas a nuestra inquietud por qué hay tantas dominaciones. O sea, cuando vas a la Biblia y lees el capítulo 6 de Apocalipsis, allí está esa maravillosa visión
de los 4 jinetes que galopan por el cielo. ¿Sabías eso tú? Y sobre todo, en esa visión, vemos los 4 jinetes. Dios ha revelado la historia del cristianismo más claramente que en ningún otro lugar de la Biblia. O sea que ha revelado la historia del cristianismo desde el primer siglo hasta nuestro siglo, que es el siglo XXI. Ha revelado cómo el cristianismo comenzaría en un solo movimiento, un cuerpo, y luego se iba a dividir en diferentes dominaciones. Explica, en otras palabras, que por qué surgirían esas dominaciones o por qué vendrían esas dominaciones. Esta es una de las más fascinantes, ¿verdad? Una de las más emocionantes profecías de la palabra de Dios en la Biblia, del libro de Apocalipsis. Y vamos a ir al libro de Apocalipsis, y que esto se encuentra en el capítulo 6, ¿verdad? Donde ahí nos vas a decir que habían completamente 4 jinetes de Apocalipsis que representan 4 etapas sucesivas en la historia de la iglesia. O sea que el autor de esta profecía, el único que abre los sellos de esta profecía, es Jesucristo mismo. Y vamos al texto bíblico en el libro de Apocalipsis capítulo 6, versículo 1. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos. Te haré la pregunta ahora a ti. ¿Quién es ese Cordero inmolado desde la fundación del mundo? ¿Quién es? Bueno, para decirte claramente, es Jesús. Ese es el Cordero que está en Apocalipsis, ¿verdad? Que simboliza a Jesucristo. Jesús nos presenta, o sea, la historia del cristianismo. Y Apocalipsis 6 continúa con estas palabras diciéndonos a nosotros: y oí uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno: ven y mira. Y Apocalipsis 6:2 sigue diciendo: y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo para vencer. O sea, que son 4 caballos que galopan por el cielo, justo uno detrás del otro. ¿Qué te parece? Cuando Jesús abre, o sea, los sellos, muestra la historia de la iglesia por fases. El primer periodo está presentado por un caballo blanco. Ahora, te voy a hacer una pregunta. El color blanco, ¿qué es lo que simboliza? Simboliza pureza. El que montaba ese caballo usando una corona, usted sabe muy bien, y yo sé que es Jesús. Él sale venciendo y para vencer. La primera fase de la iglesia cristiana, hermanos y amigos, está representada por un jinete en un caballo blanco que triunfa y que conquista todas las fuerzas del mal. Amén por eso. O sea, que usted dirá, hermano Ángel, que el caballo blanco representa una fe pura y poderosa. Exactamente, hermanos y amigos, eso es lo que presenta. Esto quiere decir en el Nuevo Testamento que la verdad de Dios triunfó desde el año, ¿verdad? Quiero mostrarte del año 31 hasta el año de 31 después de Cristo, ¿verdad? Después de su muerte, hasta el año 100, los discípulos predicaron con poder la verdad de la palabra de Dios. Y sabes tú que un escritor romano expresó estas palabras del cristianismo en aquel entonces. Y vamos a leerla juntos, qué fue lo que este hombre dijo. Ustedes, cristianos, están en todas partes. Ustedes están en nuestros ejércitos, en nuestra marina, en el mercado y en las tiendas. Ustedes están en nuestro Senado y en nuestras universidades. Están en todas partes. O sea, hermanos y amigos, que la iglesia del Nuevo Testamento creció rápidamente. Quiero decirte también que nada
pudo detener el progreso del cristianismo en el primer siglo. Como un caballo blanco victorioso, ¿verdad? Como un caballo blanco que conquista, la iglesia cristiana galopó a través del cielo. El poder del evangelio, hermanos y amigos, no podía ser detenido. Así que cuando los hombres, escucha bien, así que cuando los hombres, ¿verdad?, y mujeres no comprenden la verdad, escucha bien, en su propia vida, la iglesia no tiene poder. O sea que Dios no puede santificar el error. La poderosa iglesia del Nuevo Testamento, armada con la verdad de Dios y llena del Espíritu Santo, tuvo un impacto en el mundo romano. Ellos mismos están diciendo. Pero ahora la escena cambia. Sí, la escena cambia. Un caballo, ahora se presenta un caballo que es el segundo sello, un caballo rojo. Este caballo rojo, también galopa a través del cielo. Y Apocalipsis, vamos también a ver lo que dice la Santa Escritura. En Apocalipsis capítulo 6, en el versículo 4, nos dice de esta manera: y salió otro caballo, bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz. Y sigue diciendo más: y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Aquí miramos que Satanás vio que no podía detener a la iglesia, así que se le ingenió para detenerla, porque la iglesia estaba triunfando por todas partes. Tenía que hacer algo. ¿Sabías tú eso? Así que comenzó una feroz persecución sangrienta contra los cristianos. El enemigo influyó en los líderes políticos para perseguir agresivamente a los cristianos. El caballo rojo representa una fe sangrienta. Y sabes tú que los cristianos no fueron arrojados, los cristianos fueron arrojados a los leones. Así como un caballo, ¿verdad?, blanco representa, ¿verdad?, una fe pura y poderosa. Así también el caballo rojo, que es el segundo sello, representa una fe manchada con sangre. Desde el año 100 hasta el año 313, los cristianos fueron terriblemente perseguidos en ese periodo de la fe manchada de sangre. Pero el caballo blanco que estábamos estudiando al principio, poder apostólico y de pureza, es el caballo blanco. Pero el caballo rojo, una fe manchada ¿de qué? De sangre. Mientras tú sabes, y yo también, que el caballo blanco representa una iglesia triunfante, el caballo rojo simboliza a una iglesia perseguida. Pero la iglesia continuó creciendo, ¿sí? Y Satanás siguió persiguiéndola, pero no pudo detener a la iglesia. Pero un escritor de la iglesia primitiva escribió estas palabras: la sangre de los mártires es la semilla del evangelio. Entre más nos persiguen, dice este hombre, más vamos a crecer. Bueno, así que Satanás cambió su estrategia de perseguir a algo más astuto. Y ahora miramos un tercer caballo que galopa por el cielo. El caballo negro abarca el periodo del año, ¿verdad?, 313 hasta el año 538 después de Jesucristo. Y la cita bíblica la encontramos en el mismo libro de Apocalipsis capítulo 6, en el versículo 5. Cuando abrió el tercer sello, al oír el tercer
viviente que decía: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Después, hermanos y amigos, de 200 años de persecución, Satanás usó un método muy diferente. Su nueva estrategia era introducir lo que es introducir los compromisos. Eso es lo que él pensó, él quería hacer. Su estrategia era maestra, traer prácticas paganas a la iglesia. Así como el caballo blanco representa la pureza, el caballo negro representa los compromisos y el error que entró en la iglesia. El período, hermanos y amigos, del caballo negro representa el período, ¿verdad?, de la historia de la iglesia desde el año, quiero que lo miremos, desde el año 313 hasta el año 538 después de Jesucristo. El apóstol Pablo, aquel entonces, estaba muy preocupado, ¿verdad?, en cuanto a estos compromisos en esos días. ¿Sabías tú eso? Y en Hechos capítulo 20, 29 y 30, Pablo dice a los líderes de la iglesia cristiana y da un mensaje. Y este es el mensaje que Pablo les da: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Lobos atacarían a las iglesias desde fuera durante el período del caballo rojo, pero las enseñanzas, ¿verdad?, de Dios serían sustituidas por las enseñanzas de los hombres. Este período, los líderes religiosos surgieron con enseñanzas de cosas perversas y torcidas. Mediante compromisos, la iglesia creció más, pero ahora tenían poder político. Por eso, la tradición humana ocuparía, hermanos y amigos, el lugar de la Biblia. Y vamos a leerlo en el libro de Daniel, capítulo 8, versículo 12. Y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso, y el texto también dice, y prosperó. Eso es lo que nos dice. Entonces, te haré la pregunta: ¿a dónde sería echada la verdad? ¿A dónde? Al suelo. En el período del caballo negro, durante los siglos IV y V, la verdad sería lanzada al suelo. La historia de la iglesia revela que esta profecía es verdadera. Ahora, cuando miramos esto, el desarrollo de la doctrina, ¿verdad?, cristiana, quiero mostrar de la página 372, el muy famoso historiador cristiano dijo esto: nos fue dicho por Eusebio que Constantino, para recomendar la nueva religión a los paganos. ¿Qué dice? Constantino, ¿qué más hizo? Transfirió a ella los ornamentos exteriores a los que habían estado acostumbrados en su religión. Ahora, ¿qué quería hacer Constantino, el emperador romano y pagano? ¿Qué quería hacer? Recomendar el cristianismo a los paganos. Eso quería hacer él, porque necesitaba su apoyo para fortalecer su imperio contra las tribus bárbaras invasoras. Y vamos a leerlo de nuevo, cuál es el método de él, porque dice que fue echado por tierra la verdad.
Y decía, nos fue dicho por Eusebio que Constantino, para recomendar la nueva religión a los paganos, transfirió a ella los ornamentos exteriores a los que habían estado acostumbrados en su religión. Esto fue lo que hizo. Claro. ¿Cómo pudo hacer eso? ¿Cómo? Transfirió a ella los adornos exteriores a los cuales había estado acostumbrado en su propia religión pagana. La Biblia dio paso a tradiciones supersticiosas, ¿verdad? Y los sacerdotes asumieron la autoridad de Jesús. Ahora, la salvación por medio de Cristo fue reemplazada por las exigencias de la iglesia. Eso fue lo que pasó. El libro de Efesios capítulo 2, en el versículo 8, la Biblia dice, hablando de Jesús, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de ¿quién? Es don de Dios. O sea que durante el periodo de compromisos, la fe sencilla fue reemplazada por ciertas prácticas paganas, como encender velas e inclinarse ante las imágenes y adorar a los santos. La iglesia presumía por cambiar las leyes de Dios, incluyendo, hermanos y amigos, la aceptación de la adoración de ídolos y el abandono del sábado. Durante esta era de compromisos, el día pagano del sol reemplazó al sábado bíblico. ¿Sabes tú que muchos líderes cristianos promovieron el domingo para hacer que el cristianismo fuera más aceptable para los paganos, que adoraban el primer día de la semana, el domingo, o mejor dicho, el día del sol? La iglesia cristiana revela esto. O sea que puedes ir a cualquier biblioteca si tú quieres y verificar estos hechos. Yo te invito a que vayas. Y vamos a leer acerca de la historia de la iglesia oriental. Por ejemplo, ¿qué dice en la página 184? La permanencia del antiguo nombre pagano de Dies Solis, ¿verdad? Dies Solis o Día del Sol, para el domingo se debe en gran medida a la unión del sentimiento pagano y cristiano. Pero hay más, con el cual el primer día de la semana fue recomendado por Constantino a sus súbditos paganos y cristianos, como el venerable Día del Sol. Pero sigue más. La estrategia principal de Satanás era influenciar a los líderes poderosos de la iglesia para que se unieran con poderosos líderes del Estado en el periodo del caballo negro. Allí lo tenemos. ¿Y sabe qué pasó? Se comprometieron. Sí, el emperador romano, ¿verdad? Pagano Constantino se unió con la iglesia romana en un intento de unir su imperio. El domingo fue instrumento de unidad. El catecismo, ¿verdad?, doctrinal de la página 174 nos dice esto. De la tercera, ¿verdad?, edición americana del autor católico del catecismo, que está escrito, ¿verdad?, en un formato de preguntas y respuestas. Él dice: pregunta, ¿tienes otra manera de probar que la iglesia tiene poder para instituir fiestas por precepto? Respuesta: sí. Si no hubiera tenido tal poder, no habría podido hacer eso, en que todos los religiosos modernos están de acuerdo con ella. Pero hay más. Respuesta: no podría, haber sustituido la observancia del domingo,
del primer día de la semana, por la observancia del sábado del séptimo día. ¿Qué más? Tenemos evidencia. Un cambio para el cual no hay autoridad. ¿Qué cosa? No hay autoridad bíblica. Estamos viendo bien claro lo que ellos están diciendo. No hay autoridad bíblica. Pero un escritor más, que no si recuerdo, él también, ¿verdad?, da el asunto en que aquellos primeros siglos donde la iglesia y el Estado se unieron, el sábado fue cambiado por el domingo por la iglesia. Eso quiero entender. La iglesia trató de cambiar la ley de Dios. Intentó cambiar los 10 mandamientos en una mezcla, hermanos y amigos, de cristianismo y también de paganos. El culto a los ídolos, ¿verdad?, y el culto dominical eran más aceptables por los paganos. Claro, en el periodo del caballo negro, la iglesia creció grandemente. Ajá. Pero perdió su verdadero poder. Qué terrible, ¿verdad? Pero ahora se abre un cuarto sello. Y es el caballo amarillo. Ese es el que vamos a ver, caballo amarillo. La Biblia dice de este caballo amarillo. Apocalipsis, en el capítulo 6, versículo 8, nos dice de esta manera: miré, y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía. O sea que imagínate, el jinete Muerte, ¿verdad?, montado en un caballo que se ve pálido, cercano a la muerte, en otras palabras. Y el texto sigue diciéndonos: y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Muy bien. O sea que durante este periodo conocido como la Edad Oscura, a partir del año 538, ¿verdad?, después de Jesucristo, en adelante la iglesia creció grandemente, claro que sí. Construyó grandes catedrales, pero hubo una persecución en contra de los verdaderos cristianos, creyentes de la palabra de Dios. La iglesia y el Estado, o sea, el gobierno, estaban unidos ahora. La iglesia estaba espiritualmente muerta. Aquí hay una declaración asombrosa acerca de esto, de un escritor, y vamos a leerlo, de la historia de la iglesia del siglo II. Ustedes pueden verlo ahí. Dice que el cristianismo se convirtió en una religión establecida en el Imperio Romano y tomó el lugar del paganismo. El cristianismo, tal como existía en la Edad Oscura, podría ser llamado paganismo bautizado. Historia de la iglesia, hermano. Usted puede verlo allí y leerlo. Usted, es lo que le estoy invitando, ¿verdad?, para que comprobemos que lo que estamos hoy estudiando. O sea, ¿qué es lo que está diciendo este hombre? ¿Qué está diciendo? Ustedes sustituyen el día pagano del dios Sol por el sábado. Eso es paganismo bautizado, dice él. El cuarto sello se nos dice, hermanos y amigos, que es una fe muerta. Quiero invitarte que hagamos un pequeño resumen y vamos a verlo desde ahorita. Un caballo blanco, una fe pura. El caballo rojo, una fe manchada de sangre. El caballo negro, una fe, ¿verdad?, una fe comprometida. Pero el caballo amarillo, una fe muerta. O sea que estos son los 4 jinetes del libro de Apocalipsis. La unión de la iglesia
y el Estado, hubo una unión de iglesia y el Estado durante la Edad Media. ¿Cómo la ve usted de acá? O sea, que los secretos de la iglesia tomaron el lugar de las enseñanzas de la Biblia. El cristianismo fieles, o sea, los cristianos fieles fueron encadenados durante la Edad Oscura. ¿Cómo la ves tú? Y fueron llevados, hermanos y amigos, a la hoguera, donde fueron quemados. Durante este periodo, ¿verdad?, de peldaño, podemos llamarle, del compromiso, ¿verdad?, llevaron a la iglesia hacia abajo. O sea que las tradiciones del hombre tomaron el lugar de la palabra de Dios. Pero hay más. ¿Qué más? Las penitencias tomaron el lugar de la gracia de Jesucristo. Se introdujeron en las indulgencias. Es decir, podías pagar dinero y comprar tu escape del purgatorio y un supuesto lugar entre el infierno y el cielo. La iglesia desarrolló estas ideas. Pero hay más. Claro que sí. Imágenes. Se hicieron muchos compromisos, hermanos y amigos. La jerarquía de la iglesia sustituyó el día del Señor, sustituyó el día del sol por el día del Señor, que es sábado. Eso fue lo que pasó. Pero ahora tenemos más, como es los dogmas humanos reemplazaron las claras enseñanzas de la palabra de Dios. Durante, ¿verdad?, los siglos de la verdad de Dios fue barrida, derribada. Fue lo que pasó. La verdad de Dios sería pisoteada para siempre. Quiero que te haga esta pregunta. ¿Qué piensas tú de esto? ¿Sería que no volvía a levantarse? ¿O volvería a brillar la luz de la verdad? ¿Sería de nuevo la palabra de Dios en fundamento de la iglesia? Te voy a repetir la pregunta mejor. ¿Sería de nuevo, escucha bien, la palabra de Dios el fundamento de la iglesia? ¿Sería la Biblia? Pero ahora vamos a escuchar esto. El libro de Judas, versículo 3, cuando nos dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, ¿qué más dice? Me ha sido necesario escribiros, exhortados que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a quienes, a los santos. O sea que aquí el escritor de la Biblia, él está diciendo que Dios levantará a los hombres y a las mujeres para luchar seriamente, por la fe de una vez entregada a los santos. Eso es lo que está diciendo. La luz de la verdad volvería a brillar. Dios levantaría a hombres y a mujeres valientes que serían fieles a su palabra. Y lo que Dios quiere de ti, que tú seas fiel a la palabra de Dios. Y uno de estos, ya comenzamos algo más caliente. Uno de estos son grupos que eran, por ejemplo, ya tú lo recuerdas, los mejor lo has escuchado de ellos, los valdenses. Era verdad, estos eran cristianos, y esta parte me encanta. Creyente en la Biblia, creyentes poderosos en la palabra de Dios, que vivían al norte de Italia y al sur de Francia. Ahí estaban. La iglesia popular despreciaba a estos creyentes piadosos. Fueron brutalmente perseguidos. Estos hermanos valdenses huyeron a las montañas de los Alpes.
Y aquí quiero mostrarte su lujosa casa, una aldea valdense escondida, y algunos de los remanentes de esos pueblos están incluso presentes actualmente. Esa era su mansión. Aquí donde los hombres y mujeres que permanecieron fieles a la palabra de Dios vivieron años allí. Y ellos dijeron: nuestra mente está cautiva o está presa por la palabra de Dios. Y digo un amén por eso. Es también en una de las escuelas bíblicas secretas que ellos tenían, donde los jóvenes valdenses estudiaban la palabra de Dios, hicieron copias de ella y luego fueron enviados a los países y también ciudades de Europa como estudiantes, ¿verdad? O vendedores también de ambulantes que andaban. Pero cuando ellos miraban la oportunidad, dejaban parte de las escrituras con mensajes para la gente receptiva de la palabra de Dios. Qué lindo, ¿verdad? Pero ahora, los valdenses restauraron la verdad de la Biblia. Claro. Y solamente la Biblia. Restauraron la verdad de que solamente la palabra de Dios debe ser obedecida. Dios comenzó a preparar a varios hombres y mujeres. Había un sacerdote católico, que tú lo recuerdas, ¿verdad? Católico en Praga y en Checoslovaquia también. Ahí estaba, llamado Juan Hus. Él comenzó a estudiar la Biblia. Y a medida que estudiaba la Biblia, él declaró estas palabras: obediencia a Dios en mi lema, no la obediencia del hombre o al hombre. Este hombre se declaró. Y saben ustedes, como resultado de decir que hay que obedecer a Dios primero, ¿qué pasó con este hombre? Juan Hus fue quemado en la hoguera en la plaza de Praga, por decir que era mejor obedecer a Dios antes que al hombre. Fue, hermanos míos, un héroe valiente cuya vida estaba dedicada a obedecer completamente solo a Dios. Señores y señoras, hermanos y amigos, en este momento yo creo, como los valdenses, que la Biblia y solo la Biblia es nuestra guía hacia la verdad, solamente, no las tradiciones de las iglesias. Yo creo, como Juan Hus, ¿verdad?, que la obediencia a Dios es nuestro único lema, no hay otro. Pero ¿qué decir, verdad, de otro hombre que Dios levantó? Otro sacerdote católico, un poderoso hombre de Dios en fe. Este hombre era, ¿verdad?, como es Martín Lutero. Mientras que a Martín Lutero luchaba con algunas cuestiones de la fe, este hombre visitó Roma. Sentía que la culpa estaba aplastando su vida e intentó por encontrar la paz. Hizo muchas penitencias, incluyendo subir la famosa, tú recuerdas, ¿verdad?, la famosa escalera, ¿verdad?, de que el famoso Pilato subió, y ahí este hombre también subió de rodillas. Él pensaba: si puedo tan solo subir la escalera que supuestamente Jesús subió, ¿verdad?, cuando se acercó a Pilato, dijo él, yo encontraré la paz. Cuando Lutero regresó a su casa, todavía sentía la opresión de la culpa. O sea, todas sus peregrinaciones y penitencias no habían quitado su sentimiento de dignidad. Luego él vino
leyó Romanos 1:17, que quiero compartirlo contigo en este momento, y dice: mas el justo por la fe vivirá. Leyó también Hechos en el capítulo 4, versículo 14, cuando nos dice acerca de esto: no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Vio a Jesús de nuevo como un poderoso Salvador. Lutero estaba asombrado. Este hombre experimentó una nueva paz en su vida. Es lo que Dios quiere darte también a ti: paz. Así que yo también creo, como Lutero, con Martín Lutero, que la salvación no viene por las obras de nuestras manos, ni por los que hemos, ni por lo que nosotros hacemos, sino por lo que Jesús hizo por nosotros allá en la cruz. Creo que la salvación viene solo por gracia. Así es, yo creo. Y la luz de la verdad penetraría, ¿dónde? En la oscuridad. Así como llevó, ¿verdad?, a la iglesia 500 años, hermanos y amigos, para pasar, ¿verdad?, por el caballo blanco de la fe apostólica y pura, el caballo amarillo de la muerte espiritual. Así también tomó tiempo para que los seguidores fieles de Dios captaran las vislumbres de la verdad que perdieron vista a través de los siglos. Dios de pronto encendería una luz y vendría la verdad a nuestras mentes. Dios gradualmente, hermanos y amigos, comenzó a restaurar la verdad en los años 1300 y 1400 con el pueblo valdenses, Juan Hus y Martín Lutero. Cada uno de estos hombres, hermanos y amigos, trajeron más comprensión de la Biblia al pueblo de Dios. Ahora, ¿sabes por qué existen tantas dominaciones? ¿Sabes por qué? Porque los valdenses, escucha bien, se quedaron en la posición de que ahí estaban bien. Ellos dijeron: la Biblia y solo la Biblia es la verdad. Pero no siguieron ellos estudiando las doctrinas de la Biblia. Los husitas dijeron obediencia a Dios, pero no siguieron adelante tampoco. No lo hicieron. ¿Y qué más? Los luteranos dijeron salvación por la fe. Martín Lutero, sabes tú que tenía la verdad, pero no siguieron adelante. Dios hizo surgir a estos, ¿verdad?, buenos y grandes hombres que tenían la luz parcial, pero ninguno de ellos tenía la verdad completa. Luego Dios hizo surgir, hermanos y amigos, a otro hombre, y este hombre era Juan Calvino, en Ginebra, Suiza. Calvino, sabes tú que hizo un hincapié en la importancia de la disciplina cristiana y el crecimiento en la gracia. Sus seguidores se conocieron como presbiterianos. Y una vez más, una iglesia se construye alrededor, ¿verdad?, de las enseñanzas de un hombre que Dios hizo levantar. Lo que cada grupo no pudo reconocer fue que Dios estaba usando a líderes de iglesias diferentes
para restaurar diversos aspectos de la verdad. Eso es lo que Dios estaba haciendo. ¿Y qué más de otro hombre que también se levantó? John Robinson comprendió ¿verdad? El principio. Y al principio este hombre era el pastor de los peregrinos, imagínate, de los puritanos, y que navegaron que navegaron por el mar, por Mayflower, al Nuevo Mundo, en un barco. Ahí venían ellos, incapaz de hacer el viaje mismo. O sea, este hombre vino y los amonestó a todos los que estaban ahí. Pero Dios les revelará algo por algún otro instrumento suyo, es decir, cualquier otro verdadero movimiento de reforma. Y dijo Robinson, estén tan preparados para recibirlo como lo estuvieron para recibir cualquier verdad de mi ministerio, porque tengo mucha confianza en que el Señor tiene más verdad y luz que debe salir de su santa palabra. Bien estaba diciendo Robinson, hay más luz todavía, hermanos y amigos, hay más, le digo a él. O sea que Dios estaba guiando a la iglesia por periodos de siglos, hasta que la verdad fuera restaurada por un cuerpo, o sea, por un cuerpo final de creyentes en el tiempo del fin. Y este movimiento se edificaría, ¿verdad?, sobre los hombros de los reformadores, claro, pero haría más allá. Pero esto quiere decir que, usted quiere decir, hermano, que esto va a ir más allá. Sí, esto tenía que ir más allá de los reformadores y restaurar toda la verdad perdida por una iglesia comprometida. Y sabes tú que Martín Lutero todavía creía en la aspersión de bebés, que lo bautizaban de esa manera. Sí, Martín Lutero creía en eso. El bautismo, o sea, ese es el bautismo de infantes. Contrario, ¿verdad?, a la Biblia. Era parte del credo de Lutero. En eso él creía. No había conocido Martín Lutero más enseñanzas de la Biblia. Ahora, hermanos y amigos, hay ejemplos de bebés que se rociaban en la Biblia para ser bautizados. Sabes tú que eso no está en la Biblia, pero este hombre eso creía. Así que a ellos les tocó el mensaje a los hermanos, ¿verdad?, Anabautista. Este era un movimiento que iba a comprender acerca del bautismo. En el libro de Mateo, capítulo 28, 19 y 20, donde estos hombres, ¿verdad?, descubrieron esta verdad del bautismo bíblico. Entonces los anabautistas descubrieron cómo era el método del verdadero bautismo bíblico. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles ¿qué más? Que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y dice el texto, amén. Jesús dijo, vayan y enseñen el evangelio a hombres y mujeres. Cuando ellos aceptan a Cristo, cuando acepten las enseñanzas de su palabra, bautícenlos. Entonces Dios hizo, ¿verdad?, surgir a otro hombre, y este hombre era John Wesley. Wesley vio que las normas de la iglesia estaban decayendo, vio que las diversiones, los placeres y las prácticas del mundo entraban en la iglesia. Así que Dios escogió a John Wesley, ¿verdad?, y le mostró que cuando los hombres y mujeres estudian la Biblia, ellos iban a vivir vidas santas y rectas. Yo creo, hermanos y amigos, en la santidad. Creo que la iglesia debe
y debemos de estar separados nosotros del mundo. Creo que si eres tú cristiano, ¿verdad? Debes verte como cristiano, comer como cristiano, ir a lugares a donde van los cristianos. Afirmar que eres cristiano, pero tomar alcohol, disfrutar del entretenimiento y vestir como mundanos no es ser cristianos. Eso es un autoengaño, en otras palabras. Había otra verdad que se había, hermanos y amigos, como te dijera, de que se había perdido de vista y que necesitaba ser restaurada. La verdad de la segunda venida de Jesucristo. Así que Dios hizo llamar a otro hombre, y este hombre era Guillermo Miller, para que proclamara la verdad de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, para que era este mensaje, para que en el tiempo de la iglesia había descuidado en aquel tiempo la gran medida de la verdad del regreso de nuestro Señor Jesucristo. Y Dios levantó a un nuevo movimiento llamado, ¿verdad?, los adventistas. Y los adventistas fueron llamados adventistas porque creían que la venida de Cristo, el avenimiento, sería pronto. Pero creían que Jesús iba a venir pronto. Yo creo eso también. Por eso yo, hermanos y amigos, soy adventista del séptimo día. Pero había una verdad bíblica también importante que aún no había sido, ¿verdad?, restaurada. La verdad de que la fe lleva a la obediencia a los mandamientos de Dios, y la verdad especial o sea, hacia el sábado, como símbolo de la autoridad creadora de Jesucristo. Cristo levantaría, hermanos y amigos, un movimiento en los últimos días que finalmente restauraría la verdad acerca de los 10 mandamientos. En un tiempo en que los mandamientos se quebrantan, Dios levantó este pueblo, un movimiento en los últimos días que tomaría en serio las instrucciones, y esto me encanta, las instrucciones de Dios a través de ¿qué más? De Jesucristo. Dios sería el instructor de este pueblo. Así que, como dice el libro de San Juan, ¿verdad?, en el capítulo, creo que es en el capítulo 14, versículo 15, hablando de esta verdad, Dios dice de esta manera: si me amáis, guardad ¿qué cosa? Mis mandamientos. Jesús tendría un movimiento, hermanos y amigos, en los últimos días, embozado, ¿verdad?, en el libro de Apocalipsis. Claro que sí. Dios llamaría, en otras palabras, a toda la humanidad de nuevo a adorar a aquel que hizo los cielos y la tierra y el mar y la fuente de las aguas. Dios está llamando a toda la humanidad de nuevo a adorar al Creador. Dios llama a toda la humanidad a volver a las verdades de la palabra de Dios. Dios llamará a toda la humanidad que acepten el sábado como un símbolo de su poder creador. En una evolución, hermanos, que un día vivimos, ¿verdad?, una era de evolución, otras palabras, Dios restaurará la verdad, ¿verdad?, sobre la creación y el sábado también bíblico. Dios tiene a un grupo de personas que ha de restaurar las verdades perdidas durante la edad oscura. El último libro de la Biblia, Apocalipsis, identifica a este grupo de personas. ¿Dónde está el pueblo de Dios? En otras palabras, se encuentra en el libro de Apocalipsis capítulo 14, versículo 12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de ¿quién? De Jesucristo. Dios tiene, hermanos y amigos, un grupo de personas que tienen una fe total en Jesús y aceptan la Biblia completa como su palabra de verdad en los últimos tiempos. Yo acepto la verdad bíblica como está y completo. Dios tiene un grupo de personas que guardan sus mandamientos y porque lo aman y están fielmente adorando al Creador cada sábado
bíblico. Yo digo amén. Dios tiene un pueblo escogido en últimos tiempos, hombres y mujeres de cada nación, de cada raza, hombres y mujeres, ¿verdad? De cada grupo lingüístico. Dios tiene a ese pueblo, un pueblo escogido, y me identifico como un valdense porque creo solamente en la Biblia, en la palabra de Dios. También, ¿verdad? Me identifico como un us, porque yo creo también lo que es en la obediencia. En la obediencia que debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. También creo en el lema donde dice que la salvación, ¿verdad?, por la gracia a través de la fe de Jesucristo es todo. Por ahí podemos ser salvos. También como un presbiteriano, como la organización de la iglesia total, como lo enseña la Biblia. Así creo. También como un sentido, ¿verdad?, acerca como un bautista. Creo en el bautismo por inmersión también. ¿Y qué más? Con un metodista. Dios nos llamó a ser santos, y yo soy un adventista porque creo en la segunda venida de mi Señor Jesucristo. También soy adventista porque creo en el sábado bíblico del séptimo día. Creo que Dios tiene un movimiento en el libro de Apocalipsis para el cual Él está llamando a hombres y a mujeres. Y hoy quiero yo decirte, hermanos y amigos, ¿entendiste la verdad? Dios tiene un pueblo alrededor del mundo para su movimiento final. Cristo, hermanos y amigos, está por venir. Cristo está por regresar. Yo creo, ¿verdad?, que hemos entendido lo que es este tema, acerca de que hay muchas dominaciones, pero Dios tiene un pueblo y Dios te invita a ti. Dios quiere que tú seas parte de este pueblo. Dios quiere, ¿verdad?, que te unas a este pueblo, que guarda los mandamientos de Dios y creemos solamente en la Biblia, en la palabra de Dios, porque es inspirada y es divina. Quiero decirte que al descubrir esta verdad de que Dios tiene este pueblo y que somos los adventistas del séptimo día bíblicamente, quiero decirte, verdad, de que conozca más esta verdad, que esta verdad penetre más en tu vida. Y a lo mejor tú estás en otra dominación, en otra religión, pero hoy has descubierto que Dios tiene un pueblo en los últimos días y que este pueblo son los adventistas del séptimo día. Dios te está llamando. Comienza Apocalipsis 18, versículo 4. Sal de allí, pueblo mío, no participes de sus pecados. Dios te está llamando a que te unas. Y quiero decirte de que Dios te ama. Conoce más la verdad, y la verdad, como dice la Escritura, te hará libre. Y yo te invito, hermanos y amigos, que descubramos más verdades. De eso se trata este canal, que tú descubras más verdad en la palabra de Dios. Así que te invito a que aceptes a Jesucristo como tu Señor y tu Salvador, y que aceptes la palabra de Dios, y que también acepte los 10 mandamientos que dice la Biblia en la palabra de Dios. Éxodo capítulo 20, del 1 al 17. Ahí está los 10 mandamientos. Vamos a orar. Amante y buen Padre, muchas gracias por este momento que tú nos das de descubrir la verdad de la Biblia. Gracias porque has levantado a un pueblo, Señor, que predica la verdad bíblicamente. Y creemos que esa verdad, Señor mío, es la que hoy debe demostrarse al mundo entero. Y como hijos tuyos que somos, permítenos predicar este mensaje a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y llevar que tú quieres reunir a un pueblo para la segunda venida. Y que ahí vamos a estar. Dios, gracias por esta verdad. Gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Que Dios te guarde. Y recuerda que solamente en Jesús
hay salvación. Solamente en Jesús hay vida eterna. Que Dios te bendiga, ¿ok? Nos vemos.